mientras alabábamos, he tenido el sentir de leer un texto todavía antes de lo que lo había enviado a ellos. Para que tengan tiempo de buscar, está en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 20, Juan 20, versículos del 1 al 10. ¿Por qué? Porque quiero dar una introducción sobre el mensaje que voy a estar compartiendo y yo creo que para que podamos estar familiarizados todos nosotros, yo creo que es importante que podamos estar leyendo el texto que habla de este momento tan significativo, que es el momento que estamos celebrando hoy, Domingo de Resurrección. Entonces, para empezar este tiempo, vamos a estar leyendo ese texto. Y la palabra dice así: el primer día de la semana, María Magdalena foi de manhã, sendo aún oscuro, al sepulcro, e viu quitada la piedra del sepulcro. Entonces correu e foi a Simón Pedro e al outro discípulo, aquele al que amaba Jesús, e le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Amén, hermanos. Hoy estamos celebrando una de las fechas más importantes, como decía Kelly en el principio de la reunión, tal vez la más importante. Nosotros celebramos la Navidad con mucha alegría, con mucho gozo. Es una fiesta realmente importante y tenemos que celebrarla. Tenemos que realmente disfrutar del nacimiento, de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Pero la Pascua, esta fecha donde vivimos este proceso de la muerte en el viernes, el sábado de Pascua, que habla de ese tiempo de silencio, de ese tiempo donde parece que nada está sucediendo, pero luego llegamos de encuentro al domingo. Y el domingo nos habla de la resurrección. El domingo nos habla de la vida, de la victoria sobre la muerte. Entonces nosotros en este domingo, en este día de hoy, estamos celebrando que Cristo ha vencido la muerte. Amén. Y eso es motivo de gozo y alegría. Porque si Cristo ha vencido la muerte, todo pecador tiene la posibilidad de encontrarse con Él y ser transformado. Amén. Eso es motivo de alegría para nosotros. Yo intitulé la palabra que hoy voy a estar compartiendo, este mensaje, la vida que surgió del sepulcro. Esta vida que parecía estar deshecha, esta vida que parecía que ya no existía, de dentro de aquel sepulcro surge, pero es una vida nueva. ¿Cuántos aquí un día han tenido un encuentro con Cristo? ¿Cuántos aquí en aquel día, si yo te preguntara, cuéntame, cómo fue aquel primer día, cuando Cristo ha venido a su encuentro? Entonces, aquel primer día, aquel primer encuentro, donde ha marcado un antes y un después en nuestra vida, es comparable a este momento en la historia, donde el viejo hombre, donde el Cristo, que sí era 100% hombre, 100% Dios, pero en aquel sepulcro, al levantarse de ahí, entra en una nueva expresión de vida. Y esa nueva expresión de vida se tiene que hacer real en ti y en mí cada día. Amén. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. No hay otro que lo pueda decir eso. Él mismo decía: yo soy el Cristo. Yo soy Dios.
Hermanos, si Cristo es quien la palabra dice que es, si tú crees que Cristo es el Cristo que ha resucitado, el que ha sido enviado desde el cielo, el Hijo de Dios, el unigénito, el primogénito de toda la creación, entonces esta palabra tiene que hacerse real y tiene que traernos en un proceso de transformación. Amén. Cuando nosotros escuchamos hablar de Pascua, de Semana Santa, ¿qué viene a tu memoria? Piénsalo un poquito. Cuando tú escuchas Semana Santa, ¿cuál es la imagen que viene a ti? Yo creo que tenemos una tendencia natural y real de pensar en la cruz. ¿A que sí? La cruz es una escena tan fuerte, tan drástica, tan dramática, que es imposible que nosotros, los hijos de Dios, no tengamos real esta imagen en una cruz. Y nosotros hoy aquí tenemos, reflejada aquí tenemos algunas cruces aquí delante. No sé si todos las pueden ver. Pero la cruz es el símbolo de todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha pasado. Pero hoy estamos celebrando algo muy poderoso. Y en realidad, hermanos, lo que quiero no es que tú hoy escuches un mensaje más. No. Yo quiero que te encuentres con la realidad, con una realidad poderosa. Si entras por estas puertas hoy y sales de aquí y dices, he escuchado un mensaje más y nada ha cambiado, no tendrá sentido. Pero si hoy te encuentras con la realidad de la tumba que está vacía, todo cambia. Porque la tumba vacía refleja el cambio en la historia de la humanidad. Esta tumba que ha quedado vacía, sin aquel cuerpo que había sido puesto ahí dentro el viernes en la tarde, nuestras vidas cambian. Entonces lo importante es que podamos encontrarnos con esta gran verdad en esta mañana. Y yo oro a Dios y pido al Espíritu Santo que hable a tu vida. Tal vez aquí puede que hayan personas que todavía no han tenido este encuentro con Dios. No han tenido este encuentro poderoso que trae transformación. Pero yo te quiero invitar que tú puedas decir ahí donde está, tal vez en tu mente, en tu pensamiento, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo hoy. Habla en mi vida y no importa cuánto tiempo lleve en la iglesia. Pide al Espíritu Santo que hable. No al hermano que está a tu lado, no a tu esposa, no a tus hijos. Pide a Dios que te hable a ti hoy. Que este mensaje, que esta palabra pueda venir a tu encuentro. Y yo quiero decir, amados, detengámonos, no solo con nuestra mirada puesta en aquella cruz hoy, sino que avancemos con reverencia hasta la tumba. El viernes los discípulos habían visto la cruz, habían pasado por aquel proceso tan duro, tan drástico, tan traumático. Luego han cruzado el sábado, el silencio, la incerteza, la inseguridad, el temor. ¿Cuántos pasamos por sábados en nuestras vidas donde parece que Dios no nos habla? Donde parece que todo lo que fue prometido no se va a cumplir. Pero venimos de encuentro hoy a esta tumba vacía. Y lo que tenemos que hacer es contemplar con asombro que está vacía. Porque nadie en la historia de la humanidad se ha levantado. Cristo lo ha hecho. Ningún otro líder religioso. No hace mucho yo compartí una palabra y yo hablaba un poquito sobre eso. Creo que algunos de vosotros os vais a acordar. Yo he dicho que ni Mahoma, ni el Buda, ningún líder religioso se ha levantado. Sus restos siguen ahí. Pero en Jerusalén la tumba está vacía. Hace más de 2000 años atrás. Han intentado probar el contrario, pero no han podido. La tumba de Cristo está vacía. Y eso nos habla, ¿sabe de qué? De victoria. Y yo no sé cómo has llegado hoy aquí. Yo no sé cómo está su vida en realidad. Yo no sé cómo está pasando sus días. Tal vez esté luchando con el sábado, con el silencio, con la inseguridad, con la incerteza. Pero yo te quiero decir
que el evangelio de Cristo no es un evangelio de derrota. Por eso, si tienes ese sentimiento en tu vida, si hay áreas en su vida que todavía no se ha encontrado con la resurrección de Cristo, hoy lo puedes hacer. El evangelio de Cristo es el evangelio del triunfo, de aquel que ha venido a este mundo y ha vencido el imperio de la muerte. No predicamos a un Cristo que quedó en el sepulcro, no lo predicamos, sino a un Cristo que vive, que reina, y te quiero decir algo más, que volverá. Porque la palabra de Dios dice que Cristo volverá. Entonces nuestras vidas tienen que estar alineadas a esta gran realidad. Nuestro Señor ha pasado por la muerte, pero no permaneció en ella. La venció como un conquistador que vence a su enemigo. En aquel día, en Jerusalén, todos habían creído que él había sido derrotado, pero él fue puesto en lo alto. Él fue puesto en los lugares más altos. Él está a la diestra del Padre. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él venció el imperio de la muerte. Y el primer punto que quiero compartir con vosotros en esta mañana, que un Cristo muerto no puede vencer la muerte. No puede vencer la muerte. Pero un Cristo resucitado ya lo ha hecho. Él ya ha resucitado. Y eso significa que si Cristo ha resucitado, para ti y para mí hay esperanza. Él ha vencido lo que nadie podía vencer, la muerte. En 1 Corintios 15, 17, el apóstol Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no hubiera resucitado, nada tendría sentido. ¿Ya había parado a pensar en esto? Si Cristo no hubiera resucitado, nada tendría sentido. ¡Qué declaración tan poderosa! Cristo ha resucitado. Cuando hablamos que Cristo ha resucitado y cuando hablamos que creemos en esta resurrección, no queda espacio para medias verdades. No queda espacio para medias verdades en nuestras vidas, no. Si Cristo ha resucitado, todo tiene que cambiar en ti y en mí. Si Cristo hubiera permanecido en aquella tumba, no se hubiera levantado en aquel día, entonces no habría esperanza para el pecador. Pero como Cristo salió de ahí, como Él se ha levantado, y hay algunas informaciones en el texto que son interesantes. Y ahora me venía a la memoria. Dice que cuando Pedro y Juan entran en aquella tumba, encuentran lo que son los lienzos, lo que había cubierto el cuerpo del Señor tirado. Pero dijo que Pedro observa y ve lo que había sido puesto, ese sudario que estaba puesto sobre el rostro de Jesús, no estaba tirado con los otros, estaba recogido y doblado. Y dentro de la cultura judía, lo que habla este lienzo recogido y doblado, es que habla que cuando viene alguien invitado a su casa, y esa persona al levantarse después de usar el lienzo, lo recoge y lo dobla y se va, te está diciendo, me fui, pero volveré. Y la palabra es muy clara y nos marca que Jesús al levantarse de ahí, Él no tiró el sudario, Él lo recogió. Cuando Pedro entra y ve el sudario recogido, Pedro ha tenido seguridad y certeza. Él ha resucitado. El Señor Jesús ha resucitado. La cruz por sí sola sería un espectáculo de dolor sin resolución. La cruz sin la resurrección de Cristo. Sería un sacrificio sin testimonio. Sería una sangre derramada sin confirmación. Pero yo te quiero decir algo, y algo glorioso. Jesús no está en la tumba. Él no está en la tumba, y yo te quiero decir algo, hermano, tú tampoco tienes que estar.
El Señor te está llamando a salir. Yo no sé cuál es la realidad de su vida, pero ya es tiempo que salga de esa tumba oscura. Muchas veces vivimos nuestras vidas bajo las cadenas de la muerte, bajo la acusación del pecado, bajo la tristeza, la depresión. Pero yo te quiero decir hoy, si Cristo ha vencido la muerte, Él te puede ayudar a vencer cualquier cosa. Basta que tú entregue a Él. El Cristo vivo es la esperanza del pecador. El Cristo muerto sería solo motivo de lamento. Pero el vivo es nuestra esperanza. La resurrección de Cristo es el sello que Dios ha puesto sobre la obra de la cruz. Porque solamente la obra de la cruz sin la resurrección no tendría sentido. Pero cuando Cristo es resucitado, es la declaración divina de que el sacrificio ha sido aceptado. Al Cristo levantarse de aquella tumba, lo que la palabra nos habla y te habla a ti y a mí es que Dios desde el mismo cielo ha dicho, lo acepto. Tus pecados y mis pecados pueden ser perdonados en Él. Nuestras vidas pueden ser transformadas y deben ser transformadas en Él. Tenemos que vivir vidas bajo la obra de transformación del Espíritu Santo de Dios. El Señor nos acepta como llegamos. Pero no quiere decir que vamos a seguir igual, no. Hay una obra de transformación. Y esta obra de transformación no es lo que el hombre te pueda decir, no es lo que el hombre puede hacer en ti, es lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestro encuentro, cuando somos llenos de su presencia, cuando tenemos este encuentro poderoso con el Señor, nuestras vidas cambian. Hay áreas que cambian al momento, al instante. Y seguramente hay testimonio aquí dentro de cambios repentinos, momentáneos. Pero hay otros cambios que a veces es un proceso, donde el Señor nos va enseñando, nos va tratando y nos va liberando. El segundo aspecto que quiero compartir en esta mañana, un Cristo resucitado, es la declaración de una victoria irreversible. No hay vuelta atrás. Esse Cristo ressuscitado é esta declaração de vitória. Essa vitória já está hecha. Já la hemos ganado. Ele ha pagado o preço. Em 1 Coríntios 15, 55 al 57 diz: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, este aguijón que durante milenios ha estado condicionando la humanidad? ¿Dónde está, oh muerte, su aguijón? El apóstol Pablo casi que en una actitud de burla, se burla de la misma muerte. ¿Por qué? Porque él ha visto que su Señor ha resucitado. Y es interesante porque el apóstol Pablo no hacía parte de aquellos 12 discípulos. Él tuvo un encuentro personal con Jesús de camino a Damasco. Y cuando te encuentras con Jesús, hermano, nadie puede decir que no lo haya hecho. Porque los cambios son evidentes. Los frutos son reales. La muerte, este tirano que ha hecho temblar durante toda la historia a reyes y mendigos, ha sido derrotada por aquel carpintero de Nazaret. La muerte, algo que el hombre, por más dinero que tuviera, por más fortuna que poseyera, no tenía el control sobre ella. No importando la condición del ser humano, la muerte era este tirano.
Pero aquel carpintero, aquel hombre enviado por Dios, Jesucristo de Nazaret, 100% hombre, 100% Dios, la venció. Y si miramos las escrituras, no fue una lucha equilibrada, porque todo el peso del imperio de la muerte, toda obra diabólica, todo lo que se movía en el mundo, vino sobre Jesús. Todo el ataque fue sobre Él. Él llevó nuestras iniquidades. Sobre Él fue pagado el precio de tu pecado y de mi pecado. Él lo aceptó. No fue una lucha equilibrada. Porque incluso en un momento, Él dijo, Padre, ¿por qué te apartas de mí? Todos sabemos que fue un instante de soledad que Él sintió en aquella cruz, debido a nuestro pecado. No fue su pecado. Pero por más que no fue una lucha equilibrada, fue una victoria absoluta. Porque el Hijo de Dios la venció. La tumba no pudo retenerlo. No, aquella tumba oscura no pudo retener a Cristo. La piedra no pudo detenerlo. Habían puesto una piedra. La piedra fue removida. El infierno no pudo vencerle. No hubo fuerza natural o sobrenatural que impidiera a Cristo de vencer. Y no hay nadie, hermanos, que pueda impedir a Cristo de vencer en su vida y en mi vida. Lo único que tenemos que hacer es entregar a Él. Y no importa cuántos años tenga, hoy puedes hacerlo. Entrega el control de tu vida a Cristo. No importa si eres conocedor de las Escrituras, pero si hoy la palabra te está hablando que hay una área de tu vida que la tienes que entregar, entrégale. Tal vez hay un resentimiento, tal vez una falta de perdón, tal vez un pecado. No lo sé, tú lo sabrás, el Espíritu Santo te está hablando. Entrégale a Él. Dile, Señor, tal como soy, me entrego a ti hoy. Transforma mi vida. No quiero vivir bajo los padrones de la religiosidad. No, yo quiero una relación contigo. Charles Spurgeon dijo, Cristo no salió de aquella tumba como un sobreviviente. Porque uno puede pensar, estaba todo lastimado, estaba todo golpeado, ha sobrevivido, salió. No, no. Él salió como un vencedor. Él salió transformado. Porque Él es el Cristo. Y ¿sabe o qué, hermanos? El Señor quiere transformar tu vida y mi vida. Y yo anhelo que Dios me siga transformando. Es lo mejor que me puede pasar. Es lo mejor que te puedes pasar a ti. Es lo mejor que puede pasar a tu esposa, a tu esposo. Y esta no es una victoria teórica, no. Esta victoria es manifestada en vidas. Porque si todo eso que yo estoy hablando no es manifestada en vidas de hombres y mujeres, no tendría sentido. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, perseguidor del pueblo de Dios, creía que lo estaba haciendo de maravilla, creía que servía a Dios. Pero en aquel día, en las puertas de Damasco, tenía este encuentro poderoso con Cristo resucitado. Y su vida es cambiada. Su vida es transformada. Y a través de la manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios en su vida, todo lo que él creía como tesoros, él declara que para él ahora era basura. Yo necesito que el Cristo resucitado venga a mi encuentro hoy y que me ayude a cambiar estructuras de pensamiento. Yo necesito ser renovado por Él. Pero podemos hablar de hombres de tiempos más cercanos a nosotros. ¿Cuántos conocen el testimonio de Nicky Cruz? Aquí. Nicky Cruz, un pandillero de Nueva York, un hombre dominado por la violencia, endurecido por el odio de las calles,
un hombre sin esperanza alguna, un asesino, un traficante, líder de una de las pandillas más violentas. Un día tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. El Señor habla a un pastor campesino, David E. Wilkerson, que vivía en un pueblo chiquitito, en una pequeña iglesia rural. Y el Espíritu Santo le dice: David, vete a Nueva York. Y él se fue con su esposa. Y en aquellas calles, el Espíritu Santo lo lleva a hablar del Cristo resucitado. El testimonio no es así tan bonito como yo digo. Fue un proceso de mucha violencia. Este hombre fue agredido, este pastor fue perseguido por las pandillas. Nicky Cruz era el que más lo odiaba, pero fue el que Cristo tocó. Nicky Cruz, el proceso de conversión de este hombre ha transformado la vida de millares de personas en todo el mundo. Este pandillero, a través de él, Dios empezó el ministerio que se llama The Challenger, Desafío Joven, que se mueve en todo el mundo. Es un ministerio dedicado a personas en riesgo de exclusión en la calle, a drogaditos, a prostitutas, a personas sin esperanza. Hay millares de testimonios de la obra de Dios en la vida de Nicky Cruz. La iglesia de David E. Wilkerson, ahí en Nueva York. Tenemos en nuestra iglesia Marga, que es una misionera que durante muchos años estuvo fuera sirviendo. Marga es una pionera en misiones en España. Fue la primera misionera española de las Asambleas de Dios a ser enviada fuera de España. Y Marga me contaba un día que cuando fue a esta iglesia, ella decía, era impactante. Porque tú entrabas por la puerta de la iglesia, tú sentías un amor, una presencia de Dios. Y ella decía, lo que me impactaba eran los testimonios que tú veías ahí dentro. Tú entrabas dentro de la iglesia, tú veías personas que en la noche anterior estaban sumergidas en el pecado, pero se sentían bien para entrar ahí y recibir la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que el amor sea reflejo del encuentro con Cristo resucitado. Amén. Yo no estoy hablando de vivir y aceptar el pecado. No es esto. Porque la palabra nos habla que el pecado aborrece a Cristo, pero Cristo ama al pecador. Amén. Entonces, que este amor sea visto en nosotros, que nuestra iglesia sea reflejo de este amor. También puedo hablar de Brian Reed. Brian Reed es el guitarrista y vocalista, fundador de una banda de rock. Tal vez aquí tenga alguno que en su momento haya escuchado mucho rock. Yo lo he hecho. Y una banda llamada Korn. Una banda de rock muy pesada. Una banda muy diabólica. Este hombre, en un determinado momento de su vida, bajo una situación muy adversa de un suicidio de una persona muy cercana, tiene un encuentro con Dios, donde él también tenía pensamientos de muerte y suicidio. Pero Dios vino a su encuentro y lo restauró. Este hombre que teniendo millares y millares de jóvenes a sus pies en los conciertos, él decía, él testificaba que él veía todo este movimiento, todas estas luces, pero él sentía que en su interior habían cadenas. Él se sentía atado bajo los vicios, bajo el pecado, bajo el espíritu de muerte. Él se sentía encadenado. Pero él dice que hasta que el poder de la vida del Cristo rompió sus cadenas. El Señor rompe cadenas. Pero ¿sabe quién rompe cadenas? El Cristo resucitado. No el Cristo colgado en la cruz. Es el Cristo que ha vencido la muerte. Ese Cristo hoy viene a su encuentro y a mi encuentro. Pero ¿sabe qué? Y este es el tercer aspecto que quiero compartir hoy. El poder de la resurrección demanda de nosotros rendición total. ¿Sabe por qué?
porque Él lo entregó todo. Cristo lo entregó todo. Él no entregó 50%. Él no se guardó nada, lo entregó todo. El último suspiro de vida lo entregó. Su último aliento de vida. Romanos 6:4 dice, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Así también nosotros andemos en vida nueva. En Juan 11:25 la palabra dice, yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, Él está diciendo, yo soy Dios. En mí están todas las cosas. ¿Sabe, hermanos? No es suficiente admirar la resurrección. No es suficiente. Es necesario hoy participar en ella. Si Cristo ha resucitado, pero si nuestras vidas no reflejan esa resurrección, entonces algo no va bien. No basta creer que Dios vive. No basta creer. Es necesario que Él viva en mí. Y si Cristo vive en mí, cosas tienen que suceder. Cristo vive en ti. Amén. Tal vez hoy tú puedes decir, Cristo, Señor, te entrego mi vida. Muchas veces vemos personas que confesan a Cristo, pero la vida no es transformada. Si yo confeso a Cristo, pero mi vida no es transformada, y no estoy hablando de ser transformado bajo estructuras o órdenes o presión, no. Yo estoy hablando de esa transformación que viene en su interior. Esa transformación que no me apetece. Ya no lo quiero. Pero si antes lo hacía así, pero hoy no quiero. ¿Por qué? Porque algo cambió en mí. Es de esta transformación que yo te estoy hablando en esta mañana. Yo no te puedo transformar. Pero el Cristo que yo sigo puede. Y Él está dispuesto a hacerlo. Si hemos sido alcanzados por este poder, hay algo que tenemos que tenerlo en claro. Tu vida y mi vida ya no nos pertenece. ¿Qué Pablo decía? Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. El apóstol lo decía. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en ti? ¿Tú? ¿Yo? ¿Mis deseos? ¿Mis apetitos? ¿O el Cristo que me ha resgatado de la muerte? No podemos seguir, hermanos, viviendo para el mundo, para el pecado, para uno mismo. Cuando aquel que venció la muerte ya ha reclamado nuestras almas. Porque Él nos quiere a su lado. ¿Sabe por qué el Señor ha hecho esta obra en la cruz? ¿Sabe por qué ha enviado a su Hijo amado ahí? Porque te ama. Te ama tanto. Que Él ha sido capaz de ver el sufrimiento de su propio Hijo. Para que tú y yo no nos perdiéramos. Para que en aquel día, en la eternidad, estuviéramos ahí sentados en aquella mesa. Pero te digo más, para que hoy haya vida y vida en abundancia en ti. Por eso Él envió a su Hijo. Y resumiendo todo lo que hemos hablado aquí en esta mañana, la gran conclusión es que podamos venir hoy y tener este encuentro con el Cristo vivo. Pero tener este encuentro hoy con el Cristo vivo significa que somos invitados a entregarle todo. Amada Iglesia de Cristo, no nos engañemos.
Un Cristo resucitado no admite una devoción a medias. Nuestra parte es entregar todo. Y aquellas áreas que no podemos cambiar en nuestras fuerzas, aquellas cosas que uno sabe que son más grandes que uno mismo, Él lo cambiará. Lo que tú tienes que hacer solamente es aceptarlo. Y parece-nos gracioso cuando decimos, acepta a Cristo. Si en realidad es Él quien nos tiene que aceptar. Porque somos nosotros que lo hemos lastimado. Hemos sido nuestros pecados, ha sido nuestros pecados que lo han llevado a la cruz. Pero hoy Él te está llamando. Hoy Él me está llamando. ¿Sabe? Cristo no salió de aquella tumba, no pagó el precio de aquel madero para compartir tu corazón. No, Él lo quiere entero. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere sanar tu corazón, porque Él quiere transformar tu vida, porque Él nos quiere llevar a una nueva realidad de vida. Todo lo que Él ha hecho fue por amor, por obediencia al Padre, pero por amor a nosotros. Él salió para reinar. ¿Tú estás dispuesto a que Cristo sea Rey en tu vida hoy? Esa es una pregunta personal. El Padre no puede contestar por el Hijo. La esposa no puede contestar por el esposo. Esta pregunta es para ti. ¿Tú quieres que Cristo hoy sea Rey en tu vida? ¿Estás dispuesto a que Él entre por todos los valles sombríos que hay en tu corazón y en mi corazón? Si estás dispuesto, dile, Señor, heme aquí.